y fuera del país tiene que ver con las elecciones, tiene que ver con todo el tema democrático, con lo que ha sucedido precisamente en la última elección presidencial y lo que puede suceder de aquí en adelante. Y si hay alguien que es especialista en este tema, es el periodista venezolano Eugenio Martínez, el que me da mucho placer saludar. Eugenio, buenas tardes, bienvenido. Carlos, y felicitaciones por el nuevo espacio. Eugenio, precisamente te queríamos consultar sobre ese tema. Estás bienvenido, vas a ser parte también de este programa. Eres una referencia para los venezolanos en el mundo con respecto al tema de las elecciones. Hoy, ¿cómo desde tu perspectiva, desde tu análisis, ves a Venezuela en ese tema? Pensando en lo que acaba de suceder en las elecciones presidenciales y lo que puede ocurrir de aquí en más con cualquier otra elección que se presente. Bueno, creo que lamentablemente el debate se está enfocando mal, en este caso el debate que está dando la clase política dentro y fuera del país en torno a la participación en las elecciones regionales y parlamentarias que ahora han sido anunciadas para el mes de mayo. Digo que el debate se está enfocando mal porque se está perdiendo el foco sobre lo que es realmente prioritario en el año 2025, que es la reforma constitucional que quiere avanzar, que quiere implementar la coalición gobernante que lidera Nicolás Maduro. Una reforma constitucional que, en caso de aprobarse en un eventual referendo, va a cambiar no solamente la dinámica socioproductiva del país, sino que puede llegar a cambiar todo lo que conocemos, los criterios para definir lo que es propiedad privada y cambiar toda la naturaleza de la división político-territorial del país. El fin último de esta reforma, evidentemente, es evitar que la próxima elección presidencial se haga por voto directo, universal y secreto, y más bien llevar a Venezuela a un proceso de elecciones presidenciales de segundo grado, donde el jefe del Estado se escoge a través de procesos similares a los que en su momento se desarrollaron en el Soviet Supremo o de la forma que se escoge al presidente de Cuba al día de hoy. Así que me parece que la clase política venezolana está una vez más discutiendo sobre los temas que no son prioritarios, porque en este debate sobre participar o no en mayo se deja por fuera cuál va a ser la respuesta real de la oposición venezolana y de los venezolanos que votaron el 28 de julio por un cambio político en torno a la reforma constitucional que adelanta Nicolás Maduro. Sí, en esa medida, Eugenio, esa, digamos, como desconcentración que tiene la oposición o ese foco que no está precisamente en las prioridades ha hecho que se divida más la oposición. ¿Qué tan divididas están esos sectores hoy de cara, por ejemplo, a estas elecciones regionales? Está muy dividida la oposición venezolana, creo que no solamente a lo interno, dentro de los distintos grupos que permanecen en el país, sino la clase política dentro de Venezuela con la clase política fuera del país. Hay una división importante, creo que lamentablemente hay que decir que la unidad política en Venezuela depende de los eventos electorales de envergadura. La elección presidencial del 2024 es el mejor ejemplo. Lamentablemente, sin una elección de envergadura como es la elección presidencial, pues las fuerzas políticas tienden a dispersarse, tienden a dispersar objetivos, tienden a dispersar la forma en que creen que puede hacerse frente a los problemas en el país, y lo que estamos viendo el día de hoy es una clase política lamentablemente dividida en cuanto a los objetivos estratégicos de cómo trabajar en lo que pudiésemos ya calificar como una autocracia cerrada. ¿Y hay posibilidad de retomar esa cohesión? Es decir, o ya digamos esa motivación que se dieron para esas elecciones presidenciales se está diluyendo tanto hasta el punto de no lograr nuevamente una cohesión y lastimosamente mantener esa misma división, esa fractura. No es la primera vez que la oposición venezolana está dividida en torno a un objetivo estratégico. Esperemos que, como ha ocurrido en el pasado, se logre algún tipo de consenso sobre una actuación en el mediano o largo plazo. Creo que es importante resaltar que, en todo caso, el debate en este momento, tanto dentro de Venezuela como en la comunidad internacional, probablemente no se ha actualizado a lo que se vive hoy en día en Venezuela. Me explico brevemente. Hasta la elección presidencial del año 2024, Venezuela era una autocracia electoral y era tratada como tal por la oposición y por la comunidad internacional. A partir de la elección presidencial, hemos dado la transición de una autocracia electoral a una autocracia cerrada, con lo que eso implica, tanto para el devenir de los derechos humanos como el ejercicio de los derechos políticos. Entonces, toda la discusión estratégica de la oposición tiene que adecuarse
a el trabajo que tiene que hacerse dentro de una autocracia cerrada, que es totalmente diferente a lo que se permitía hasta las elecciones presidenciales del año 2024. Eugenio, has manejado diferentes elecciones en el país, has analizado durante muchísimos años el tema electoral en Venezuela, tanto dentro como fuera del país. Has fiscalizado, has estado detrás del tema, has manejado muy bien las circunstancias en cuanto al tema político y a los propios personajes que se vinculan a esto. Te quería preguntar, antes de las elecciones presidenciales, ¿qué tanta era la confianza de la oposición y del venezolano que estaba fuera del país sobre el sistema electoral? Y hoy, luego de lo sucedido, ¿cómo está ese aspecto? Porque también eso puede ser importante en función del llamado a votar en las próximas elecciones. Bueno, vamos a verlo de esta manera. Primero, los venezolanos desde hace mucho tiempo votan a pesar del Consejo Nacional Electoral, a pesar de la autoridad electoral. Si en las elecciones presidenciales del año 2024 vimos una participación que fue cercana al 80% de los ciudadanos que estaban dentro del país, al día de hoy, si se le pregunta a los ciudadanos si están dispuestos a votar en las elecciones que han sido convocadas para el mes de mayo, parlamentarias y regionales, apenas el 34% te dice que está dispuesto a votar. Y si se analiza ese grupo que dice que está dispuesto a votar, la amplia mayoría son las personas que se identifican de alguna manera con Nicolás Maduro. Al día de hoy, las elecciones de mayo es un proceso que solamente convoca en su amplia mayoría a los ciudadanos que aún se sienten identificados con Nicolás Maduro. Es decir, Eugenio, que digamos ya, además de también de la desconfianza de lo que pasó en el año pasado, pues también está generando impacto esa división de la misma oposición, que unos invitan a votar y otros dicen que no hay ninguna garantía, pues incluso que ni siquiera vayan a movilizarse esos días en esas jornadas electorales. Lo más probable es que tengamos unas elecciones con muchos candidatos. Bueno, se van a escoger cerca de 550 cargos de elección popular. Vamos a tener muchos candidatos, muchos partidos, pero no vamos a tener electores. Hay que recordar que en Venezuela el voto no es obligatorio, así que vamos a tener unos procesos electorales en mayo muy particulares. En todo caso, insisto, la prioridad de la oposición o de lo que queda de la oposición venezolana, que está diezmada no solamente por la división de los objetivos estratégicos, sino por la falta de financiamiento internacional, debería enfocarse, insisto, en la reforma constitucional y no en dos procesos que han sido convocados para el mes de mayo y que lamentablemente tienen unas condiciones técnicas, legales, mucho más complejas y difíciles de las que ya se tenía para la elección presidencial del año 2024. Eugenio, una de las banderas del gobierno del Estado venezolano durante los últimos 20 años ha sido, digamos, la solidez del sistema como tal, del sistema, de la fiabilidad que representa el sistema, incluso para el mundo entero. ¿Sigue siendo hoy en tu lectura, Eugenio, el sistema democrático venezolano en cuanto a las elecciones un sistema confiable, un sistema fiable? El sistema técnico, el sistema automatizado de voto se hizo pensando en hacerlo lo suficientemente robusto para que no fuese posible manipularlo. Y es tan robusto que cuando se intentó manipular un resultado, que es el año 2024, fue muy sencillo demostrar que la autoridad electoral estaba anunciando un resultado diferente al que había contabilizado el sistema. El problema de ahora en adelante es que sin recursos humanos y sin recursos económicos, sin recursos humanos, porque la mayoría de las estructuras de control electoral o han abandonado el país o están detenidos o son presos políticos en algunos casos, la ausencia de infraestructura humana para hacer auditoría del sistema automatizado y el problema de financiamiento para incluso construir redes de control electoral hacen inviable que se pueda tener algún tipo de operativo de control electoral sobre lo que anuncia el Consejo Nacional Electoral en mayo. Aquí el problema es que en mayo el Consejo Nacional Electoral, el resultado que anuncie va a ser prácticamente imposible de poder verificar si el anuncio se corresponde con la realidad. La gran ventaja que tenía el sistema automatizado de voto en Venezuela es que era muy sencillo validar, era muy sencillo auditar el resultado que anunciaba el Consejo Nacional Electoral, pero a partir de las decisiones que ha tomado el CNE, el Consejo Nacional Electoral en Venezuela,
y la coalición gobernante que lidera Nicolás Maduro, ahora es prácticamente imposible poder verificar los resultados que anuncie la autoridad electoral. Sí, Eugenio, mira, te pregunto acá desde Caracas, te saluda Santiago. Tú hablabas de que un 30% puede ser la intención de voto de las personas que quieran ir a votar, pero te pregunto algo, ¿esa baja disposición de ir a votar viene marcada por desconfianza en el CNE o porque la oposición está muy dividida y solamente pues el que está con el chavismo quiere votar? Bueno, es una mezcla de factores. Primero vamos a recordar que las elecciones regionales y parlamentarias no suelen convocar de la misma manera que una elección presidencial, al menos en el caso de Venezuela. Ahora, aquí están confluyendo dos factores. Primero, no hay un llamado expreso a la participación de parte de la clase política. Un sector quiere participar, otro no lo quiere hacer, y adicionalmente más que desconfianza en el sistema electoral es que el venezolano puede sentir que el voto ha perdido la importancia como instrumento para la resolución de conflictos si la autoridad electoral no respeta los resultados o anuncia resultados diferentes a los que pueden verificarse en el sistema automatizado de votación. Tienes una mezcla de factores. El más grave, evidentemente, es que el ciudadano está perdiendo la confianza en el voto como instrumento para la resolución de conflictos. Y es que sin duda esa confianza será muy difícil y tomará mucho tiempo recuperarla, pero Eugenio, quería consultarle sobre ese foco que debería tener la oposición sobre el tema de la reforma constitucional. ¿Cuáles deberían ser las prioridades a revisar, las principales preocupaciones que hoy los venezolanos deberían estar, digamos, prestando mucha atención de acuerdo con lo que ha contado hasta el momento el régimen de Nicolás Maduro, de esas intenciones de la reforma de la Constitución? Bueno, lo primero es un cambio importante en el régimen de propiedad privada, al tratar de volver a insistir en los cambios constitucionales que fueron negados en un referendo en el año 2007, donde la propiedad privada terminaba convirtiéndose en propiedad comunal, propiedad mixta y otras formas de propiedad. Eso es el primer tema. El segundo tiene que ver con ya la constitucionalización o el rango constitucional de lo que se ha llamado el poder comunal, porque ese rango constitucional del poder comunal termina por hacer innecesarias las figuras de alcaldes y gobernadores que quedan limitados simplemente al ornato de la ciudad, de las ciudades o de los estados, porque va a haber una transferencia directa de recursos y responsabilidades de alcaldías y gobernaciones a los ciudadanos organizados. Pero lo más grave de eso, en todo caso, es el método de elección de la presidencia de la República. Hoy en día, el presidente se escoge por un voto directo, universal y secreto. La idea última de la reforma del poder comunal es llevar a Venezuela a un proceso de segundo grado. ¿Cómo funciona ese proceso de segundo grado? Las comunidades organizadas, que en Venezuela se llaman consejos comunales, escogen a comunas. Comunas o la unión de varias comunas escogen en su seno regional a parlamentos comunales. La unión de varios parlamentos comunales designa a los integrantes de un gran parlamento nacional comunal y ese parlamento nacional comunal designa a quien va a ser el presidente de la República. Probablemente ese es el cambio más significativo, más importante, pensando en el mediano o largo plazo de la dinámica política en Venezuela. Eugenio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este tiempo, te agradecemos mucho y nada, nos reencontraremos muy pronto y bienvenido siempre a Venezuela al Día. Gracias. Un abrazo. Bueno, Eugenio Martínez desde los Estados Unidos.